muy buenas, sean todos bienvenidos a este de Triple Podcast, poco especial. No sé si notan algo raro. Bueno, van a notar mucha tranquilidad en esta edición. Irene no puede estar hoy, cosas de impacto inmediato. Y la idea es repasar un poco lo que debería dar estos octavos de final de la Eurocup, tanto por lo que acaba de suceder, que acaba de terminar el partido entre el Juventud de Badalona y el Ulm en Alemania, como las otras tres eliminatorias que están por venir mañana, miércoles, y lo que va a ocurrir posteriormente, pero centrándonos sobre todo en esas tres eliminatorias que quedan. Y empezamos con el partido que acaban de disputar Juventud y Radifar Ulm, donde ha ganado los catalanes por 88 a 79, en lo que podríamos decir que era un resumen de lo que se preveía. Estaba claro que era un partido de juventud contra veteranía y de experiencia contra la novedad. De un lado, un Juan Núñez, que creo que era la primera vez que se enfrentaba a unos octavos de final con el peso del equipo en su, vamos a decir así, en sus manos, y un Trevion Williams, que ha sido la gran sorpresa y para mí el mejor jugador por parte del equipo alemán. Sin embargo, ha ganado Juventud. ¿Por qué? Por la veteranía y por los galones de ciertos jugadores de los cuales se esperaba mucho hoy y ha ocurrido. Creo que han sido 28 puntos de Andrés Feliz, para mí MVP, y posiblemente una, si no la gran actuación de estas eliminatorias, las que van a ver en esta fase, porque con 28 puntos y sobre todo haber influido tanto en el juego, más allá de los propios puntos o de las asistencias, demuestran que se esperaba, en cierta forma, su aparición, pero no de esa forma. Yo esperaba más aparición, por ejemplo, de Shannon Evans, que ha estado bastante protegido por la defensa alemana, y Dante Tomic, que también siempre es importante, y creo que ha sido importante sobre todo en aspectos defensivos. Sí es cierto que ha habido momentos en los que Radio Falul tenía la oportunidad de, vamos a decirlo así, de ponerse al nivel de los verdinegres, pero no se dio porque tampoco fueron capaces de aprovechar esos momentos de ataque que sí, el Juventud de Badalona sí tuvo en ciertos momentos a aprovechar. Gracias a eso llegaron a tener una ventaja de unos 18-21 puntos, el margen, y a medida que fue sucediendo el partido, pues hemos ido viendo cómo han ido jugando con las ventajas hasta que al final Radio Falun creo que ha tenido la oportunidad de igualar el partido y no ha sido capaz, creo que por falta de medios ofensivos, de conseguir ese extra o esos extra de puntos que les hubiesen venido bien para ese final más apurado. Creo que la Peña es un justo cuarto finalista. Creo que Ulm no ha dado los argumentos suficientes como para poder pasar de ronda. Y creo que el reto que tiene ahora la Peña es quizás el más grande hasta ahora y de los más grandes que puede tener cualquier equipo que se enfrente ahora mismo en la Eurocup, que es enfrentarse al París, que es no el invicto porque ha perdido un partido, del que luego hablaremos, pero sí es como el gran rival al que todos se tienen que enfrentar si quieren demostrar que son capaces de optar a ganar la Eurocup. Creo que la Peña va a tener opciones, está claro, pero le va a costar. Va a ser un partido clave en lo que a Eurocup se refiere de cara a ver si es o no favorito quién en ese lado del cuadro, porque del otro cuadro, del otro lado del cuadro, está la otra eliminatoria que enfrenta al Turk Telecom con el London Lions. ¿Qué esperar de este partido? A ver, son dos caminos diferentes que se entrecruzan. Por un lado, el proyecto de London Lions claramente mm, parado para Euroliga de cara a unos años, quizás este año más que el anterior, pero menos que el siguiente, las cosas como son. Y las cosas claras, es el proyecto de Sam Decker, el jugador americano, el alero, es líder en defensa y en ataque, lo da todo y confía en el proyecto de London Lions de cara a llegar a Euroliga. Creo que precisamente por eso lo consiguieron, porque le confiaron esa idea de este equipo va a ser un equipo top en Europa. Y el proyecto parece que lo vale, pero se enfrenta por otro lado a un Turk Telecom que viene de haber sido
finalista el año pasado, perdió contra el Granca, cosas que pasan. Y vamos a decirlo así, ha sufrido el destino de muchos equipos turcos de un año para otro. Es decir, el éxito supone el exilio de la mayoría de los jugadores, incluido en este caso el entrenador, que es el actual entrenador. Bueno, actual no, porque se le despidió hace unas semanas de Anadolu Efes, Emre Can, y habrá que ver, porque son dos caminos, o sea, es la continuidad contra, volvemos otra vez un poco la novedad. London Lions tiene jugadores importantes como pueden ser Conor Morgan, conocido en España por su etapa, por ejemplo, en Andorra o en Badalona, o para mí los dos más importantes que van a ser en este partido, como van a ser Olaseni o David Nwaba, en Guava. Importante la pronunciación. En Guava, jugador NBA, escolta, todos sabemos cómo vienen los jugadores en cuanto a físico de la NBA, jugadores importantes en ese aspecto. Quizás no tanto en lo táctico, pero sí en lo físico es importante. Y el 5 también creo que con una experiencia NBA, que es Olaseni. Creo que la clave va a estar más bien en quién se imponga de esos jugadores top entre los jugadores del Turk Telecom, donde creo que mm, el duelo entre Olaseni y Enoch va a ser clave, sobre todo en el tema del rebote y sobre todo en el liderazgo de Decker. Decker va a ser clave. Si Decker tiene un buen día, London Lions va a pasar de ronda. Si Decker no tiene el día y las piezas que le rodean, que habrá que ver por dónde van los tiros, va a ser una eliminatoria igualada. No veo un favorito claro, aunque yo apostaría por London Lions si pudiera apostar. Y creo que la clave va a rondar en base a esa figura que es Sam Decker, que es un jugador diferencial. Podría ser titular en casi todos los equipos de Eurocup, con algunas excepciones. En la siguiente eliminatoria, no, en la última eliminatoria, vamos a tratarlo. Y creo que por ahí pueden ir los tiros. Un poco por ahí. Siguiente eliminatoria, nos tocaría hablar del Aris de Salónica, iba a decir Tesalónica, que me suele salir mucho. El Aris de Salónica contra el Prometei. No, ¿verdad? ¿Era con el Prometei? A ver, un momento, que siempre me olvido. Sí, contra el Prometei. Prometei, ¿qué decir de Prometei? Proyecto en su segundo año de proyecto, vamos a decirlo así, donde gente como Andrés Balvin, Clavel, son importantes. Culbocas creo que no está jugando, si mal no recuerdo. Y la figura clave es Ronald March. Son un proyecto, no voy a hablar mucho de Aris de Salónica, porque aunque creo que son un equipo que ha merecido pasar a eliminatorias, creo que es un partido muy difícil para ellos, precisamente porque Prometei creo que va a pasar de ronda. Y hablo, o sea, me centro sobre todo en el Prometei porque creo que es ese proyecto que ya el año pasado sorprendió, creo que fue primero del otro grupo, del grupo B. Vamos a ver por dónde van los tiros. Obviamente es un proyecto hecho para ganar, ya estaba hecho para ganar con Clavel y con Balvin el año pasado, que ejerce un poco de capitán líder en el juego interior y del propio equipo en su conjunto, con la veteranía que ya tiene, los puntos que tiene, los rebotes que tiene y ese espíritu luchador que parece que está demostrando durante toda su carrera, con ese carisma que en Bilbao y en Gran Canaria también hemos disfrutado. Y, y creo que van a pasar de ronda. Ahora habrá que ver hasta dónde son capaces de llegar. Pueden ser finalistas, las cosas como son. Va a depender mucho de lo que pase en ese mismo lado del cuadro, en la otra eliminatoria de octavos barra cuartos, pero creo que tienen muchas opciones de ser finalistas y creo que no se les está teniendo del todo en cuenta. También creo que un poco por los resultados que ha habido en la fase regular, donde París ha sido como el gran reclamo y el gran exponente de la Eurocup, dejando por detrás a otros nombres como puede ser la Peña, como puede ser el Prometei que ahora mencionamos, como puede ser incluso London Lions y Tour Telecom, que los pongo, como he dicho ya antes, en una posición más o menos similar.
y creo que van a estar ahí en esa pugna y creo que ese lado del cuadro, o sea, el lado del cuadro del Prometei, les da esa pequeña ventaja que no tienen los del otro lado, donde por ejemplo está París, está Juventud, está Londres, va a estar ahí. O sea, es complicado de definir. ¿Y qué decir de la otra eliminatoria? Dreamland Gran Canaria contra, em, vaya, he tenido un momento de flaqueza, Besiktas. Antes de meterme con el Granca, ¿qué decir de Besiktas? Alimpijevic, entrenador que en octavo el año pasado fue eliminado en octavo, siendo entrenador del Fruity Extra eh, Bursaspor, entrenador que muchas veces ha sonado para otros equipos europeos muy importantes y que tras la marcha del Bursaspor de la Eurocup hacia la BCL, si mal no recuerdo, en busca de un nuevo proyecto, encontró el proyecto del Besiktas. Otro proyecto turco, otro proyecto con mucho dinero y otro proyecto con ganas de hacer ruido en Eurocup. ¿Qué han hecho para generar ese ruido? Confiar en el Alimpijevic. Y el Alimpijevic lo ha tenido claro, se ha llevado a Needham, jugador que ya tuvo en el Fruity Bursaspor, a Besiktas, donde es importante, donde tiene mucho peso en el equipo y donde creo que la defensa que haga el Granca sobre él va a ser importante, pero sin olvidar dos piezas que tampoco hay que olvidar, que son claramente la de Kyle Allman, quien, después de haber salido de París, tras el cambio de proyecto que hizo París confiando en la base y en la estructura del Bonn, ganador de la BCL, llevándose gran parte de sus jugadores y su entrenador a París, Kyle Allman dejó de tener sentido en ese proyecto. Ha salido hacia Besiktas, está teniendo un año irregular, pero ya sabemos cómo es esa clase de jugadores, bases, eléctricos, que de repente tienen un día 30 puntos, triples por todos lados, jugadas inverosímiles. A mí me recuerda un poco a Rob Gray en cuanto a ese punto eléctrico que aquellas personas que somos del Granca lo sufrimos en aquella eliminatoria contra el Mónaco, a Rob Gray, y sobre todo la figura clave para mí, que es Ángel Delgado. ¿Por qué es clave Ángel Delgado? Ya que lo subrayó en la rueda de prensa que tuvo lugar esta mañana, el rebote ofensivo va a ser clave en este partido. La defensa del Granca sobre Ángel Delgado va a ser muy importante porque el Besiktas se basa sobre todo en dos cosas. Tirar muchos triples, cosa que es normal, pero sobre todo en los puntos en segunda oportunidad y en el rebote ofensivo. ¿Qué va a ser clave sobre todo en el Granca? La defensa tanto de Ethan Happ como de Ben Lammers de ese rebote ofensivo posible por parte de Besiktas y cómo en base a esa defensa se genere el ataque. Porque ya sabemos que el Granca, obviamente en ataque, puede tener días mejores, tener días peores, pero depende de una buena defensa para tener unas buenas opciones para ganar este partido. Creo que teniendo en cuenta esos tres jugadores clave, en Besiktas también habría que mencionar jugadores clave en el partido del Granca. No me voy a salir mucho de lo habitual, pero sí voy a poner como punto diferente a otros podcasts donde he dicho posibilidades. Creo que Nico Brusino tiene que ser fundamental en este partido. Más que nada porque poniéndonos en el caso de que, por ejemplo, Albisi va a estar más centrado en labores defensivas, Happy Lammers probablemente también estén muy enfocados en la parte defensiva. Creo que jugadores que quizás no van a tener tanto peso en la pelea del rebote, como pueden ser Shurna, que va a tener peso en el rebote, Hub, Lammers, incluso Salvó. Creo que la aportación de aquellos jugadores que no estén cerrando el rebote o cerrando el tiro, como puede ser el BC, van a ser claves, sobre todo en esa transición hacia el ataque. Creo que el porcentaje que tenga Brusino, que tenga AJ, que tenga Silva Landesberg van a ser claves en el aspecto ofensivo del Granca y sobre todo en depender de los puntos. ¿Por qué digo esto? Besiktas viene de perder sus últimos tres partidos seguidos en Eurocup con una media de 72,6 puntos. 72 puntos no es mucho. Dan para un partido de una puntuación media, pero no son muchos puntos. Más teniendo en cuenta que los buenos partidos del Granca son partidos de mucha anotación y que los partidos malos
malos del Granca han sido muy poca puntuación, bajando de los 10 puntos por cuarto. ¿Qué hay que hacer? Pues pensar que el porcentaje va a ser clave por el lado del Granca, pero también por el lado del Besiktas. El Granca también viene mm, de un mal último, vamos a decir, cuarto de partido, los últimos cuartos, pero sobre todo la última fase de regular de la Eurocup ha sido catastrófica para el Granca, con 6 derrotas en los últimos 8 partidos. Mm, Obviamente, el espacio de las ventanas y sobre todo el último partido contra el Baskonia, donde las sensaciones creo que no pueden haber sido más favorables, hacen pensar de que el partido no va a ser de la misma tónica o de la misma tensión que los partidos anteriores de la fase regular, donde el Granca prácticamente ya se había asegurado ya no ser cabeza de cartel, vamos a decirlo así, cabeza de serie, perdón, me ha salido mi lado musical, cabeza de serie, pero sí mantenerse en esa posición alta que le permite ir por un lado del cuadro donde luego quizás los enfrentamientos puedan ser más duros, menos duros. ¿Qué pasa? Que después, y ya nos metemos en la probabilidad de los cuartos, tanto para Gran Canaria como para Besiktas, se encuentra el Hapoel. Un Hapoel Tel Aviv, mm, quizás no tan potente como otros años, pero igual de potente. Los israelíes y los turcos se suele decir que dependen precisamente de sus americanos. ¿Dónde va a estar clave? También por el lado del Besiktas, pero creo que sobre todo en el caso de Hapoel Tel Aviv, en sus opciones de cara a optar a más que los cuartos, en su rotación. Al final, algo que siempre digo es que los equipos turcos y los israelíes, si tienen una rotación de más de 8 jugadores, ojo, que sean capaces de puntuar, porque ya sabemos que muchos equipos tienden a rotar ciertos jugadores, pero estos no tener una incidencia clara en el juego ofensivo del equipo, creo que va a ser clave si esos más de 8 jugadores tienen incidencias en la anotación. Todo lo que no sea más de 15 minutos en un octavo jugador ya le puede costar un poco más a esos equipos de cara a unas eliminatorias. Le pasó al Tour Telecom. Yo creo que el Tour Telecom, muchas de las opciones el año pasado fallaron por eso, por la falta de ciertos jugadores en ciertos momentos. Igual que el Granca, sí pudo en su momento, gracias a que tenía una rotación amplia. Y creo que esa es una de las grandes bases de los equipos españoles en esta Eurocup. El hecho de decir que tanto Juventud como Granca tienen una rotación amplia de jugadores que son capaces de aportar más de 10 puntos en un partido. El Granca, sin ir más allá, en el último partido contra Baskonia, 5 jugadores aportaron más de 10 puntos y 9 jugadores estuvieron por encima de los 9 de valoración. Va a ser clave. Igual que lo digo en el caso del Besiktas, va a ser clave esa anotación secundaria de otros jugadores, aunque claro, van a basar su juego en ciertos jugadores específicos. Hemos visto como a Lul esta tarde, al final le ha faltado jugadores. Trevion Williams, sensacional. Juan Núñez, un organizador espectacular, pero al final le han fallado ciertos tiros clave que les han hecho no pasar de ronda. Y creo que esa va a ser la clave en casi todos los equipos realmente, en que no solo los 3 jugadores clave de cada equipo sean capaces de aportar, sino que sean en su conjunto los que más o menos manejen la situación. Creo que por ahí van a estar las claves de estos octavos. En esos seis, sextos, séptimos y octavos jugadores que sean capaces de aportar. Otro ejemplo, Pep Busquets ha metido triples clave en el partido hoy. Igual puede pasar con el Granca, con un Shurna, con un Salvó, con un Ferran Bassas, que no son jugadores 1, 2 o 3 del equipo, en cuanto a minutos, en cuanto a puntos, en cuanto a valoración. Pero siempre aportan ese plus en ciertos partidos que hacen falta. Y creo que esa va a ser la clave. A partir de aquí, mmm, los tiros entrarán o no entrarán. Y ya sabemos que los partidos a cara o cruz a veces se encantan con sorpresas. El año pasado ya hubo sorpresas. ¿Habrá sorpresas en este? Probablemente. ¿Por qué lado? El dios del baloncesto, que no es John Shurna, es su profeta, dirá, pero hemos de estar un poco a la expectativa. Y creo que
por ahí voy a terminar un poco este pequeño podcast de estos octavos barra cuartos de Eurocup, diciendo eso. Creo que, creo que va a ser importante, sobre todo ya centrándome en los españoles, ese aspecto, y creo que lo van a tener difícil. Mientras que el año pasado creía firmemente que los dos equipos españoles podían llegar fácilmente o medianamente a una final, creo que este año les va a costar más. No veo las mismas fortalezas que veía el año pasado en el Juventud, donde veo mejor plantilla este año que el año anterior. Igual que pienso del Granca, que sin, para mí, personalmente, ver que el Granca no tiene quizás tanto talento como tenía el año pasado, sí pienso que este año les puede costar un poco más por eso. Creo que el año pasado llegamos por el talento, aparte de porque el físico nos aguantaba, el talento sobraba y estaba por todas las posiciones, quitando quizás la irregularidad de Benítez, pero creo que por ahí están las claves. Me encantaría una final, obviamente Juventud Gran Canaria. Me dolería a partes iguales por quien perdiese, porque creo que, sobre todo el Juventud, creo que este año debería ser el año del Juventud, después del año pasado que creo que tenían la oportunidad. Creo que esa experiencia deberían vivirla como nosotros en Gran Canaria la hemos vivido este año pasado. Y creo que, o sea, si yo tuviera que apostar, obviamente apostaría por uno de los españoles por eso, por la confianza en ellos, de conocerlos, de vivirlos. Y creo que se lo han ganado. Creo que se lo están ganando año a año con sus proyectos. Y creo eso, que el Juventud está como medio escalón por encima del Granca. Y esto es todo. No tengo más que decir. Espero que Irene pues, aparezca. No sé si hoy, no sé si mañana. Y esto ha sido todo, chicos. Ya saben, síganos, escúchenos, eh, compartan, ya saben. Escuchamos vuestro feedback, como siempre decimos. Y chao, chao.